Buenas noches, buenas tardes, buenos días a las personas que nos están viendo, dependiendo de dónde estén. Les doy la bienvenida a una transmisión más de Cuidando tu Salud con el doctor Carlos Valladares. Me presento, soy el doctor Carlos Valladares y para mí es un placer poder dirigirme a ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es Navidad en tiempos del COVID-19. Sin embargo, antes de que empecemos a abordar el tema, me gustaría que me gustaría poder compartirles dos cosas. La primera cosa es recordarles sobre la actividad que hemos anunciado en nuestra página y que he anunciado previamente en nuestros lives. El 23 de diciembre, o sea, este miércoles, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar dando consulta gratis a todo aquel que lo necesite, que no pueda pagar un médico. Sabemos la situación que están pasando muchas familias. Por la pandemia muchos se han quedado sin trabajo y no tienen incluso con qué pagar y necesitan algunas veces con una atención médica. Por esta razón nosotros queremos sembrar en nuestra comunidad. No es para vanagloriarnos, no es para buscar cámaras ni pacientes, no. Es meramente para sembrar y bendecir a otras personas. Nosotros creemos en el principio de la siembra y esto es lo que queremos hacer con nuestra comunidad. De manera que para demostrarles que nosotros vamos a hacer esto y que vamos a cumplir, que cumplimos nuestra palabra, vamos a publicar fotos sobre este evento. No, vuelvo y repito, no es para vanagloriarnos, no, sino para mantener la integridad y sobre todo la transparencia. Entonces, los invitamos. Los datos están en nuestra página en Facebook. Pueden contactarnos a través del número o pueden llegar a la dirección. El único requisito que yo le pido a las personas es que por favor lleguen con mascarilla y respeten las medidas de higiene que tenemos establecidas en el consultorio. Por favor, yo los cuido a ustedes y ustedes me cuidan a mí y cuidamos al resto también. ¿Ok? La segunda cosa que quería hacer, hablé de que nos gusta sembrar. Bien, las personas me preguntan por qué pongo los verbos en plurales, los pronombres también. Perdón, los pronombres, los verbos. Estoy de genio. Bueno, es sencillo. Ustedes me ven a mí en este live, pero la verdad es que cuidando tu salud somos un equipo. Hay personas detrás de cámara que ayudan, hay personas que ayudan con sus comentarios, hay personas que están detrás pendientes asegurando que mejoremos la calidad de la página. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, Michael Sequeira, mi hermano mayor, y su esposa María René. Otra persona es Emerson Sandino y su esposa María Mercedes. Y otra pareja es Luis Valladares y su esposa Linda. Ellos están atentos a las transmisiones, están detrás de cámara. Ellos, si se me pasa un comentario, ellos se encargan de comunicármelo. E incluso me ayudan a acomodarme la corbata, a verme bien, pues dentro de lo que cabe. Y son personas muy especiales. Yo bendigo la vida de ellos. La verdad es que cuidando, y esto quiero comentarlo en el próximo minuto, Cuidando tu Salud fue una idea para promocionar mis servicios como médico general. Pero un día miré una transmisión de una persona que simplemente estaba jugando un video en vivo y tenía 500,000 personas conectadas viendo. No había nada productivo, simplemente estaba jugando un juego. Y pensé, si esa persona puede hacer eso, yo creo que puedo hacer algo para poder ayudar a que la gente esté mejor. Y así nacieron las transmisiones. No teníamos los materiales y los fuimos consiguiendo, fuimos mejorando y porque queremos lo mejor para ustedes. Solo les voy a pedir un favor. Si consideras que nuestros lives te han sido útiles, por favor comentánoslo y hacérnoslo saber. Porque nos estamos esforzando en esto, creemos en esto y es un proyecto que amamos. Así que muchas gracias al equipo de Cuidando tu Salud. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bien, vamos a hablar entonces sobre Navidad en tiempos del COVID-19.
Muchas personas me han hecho la pregunta sobre cómo es que si se puede o no se puede celebrar la Navidad después del año 2020 severo que hemos tenido todos, porque todos hemos sido afectados por el COVID de una manera u otra. Y la pregunta es, ¿se puede o no se puede celebrar? Mi respuesta como médico es sí. Por supuesto que se puede celebrar y se debe celebrar como agradecimiento, pero de manera responsable y cuidadosa. ¿Ok? ¿Qué me quiere decir con esto, doctor? Bien, nosotros tenemos nuestras acciones y tenemos que ir con cuidado, sobre todo con respecto a la pandemia. Nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino al resto de las personas. Si no nos cuidamos nosotros, no podemos cuidar al resto tampoco. Entonces, el año 2020 es un año difícil, ha sido un año difícil. Para muchos han perdido familiares, muchos han, ¿para qué? No han pasado cosas buenas, pero llegaste hasta aquí. Y si estás viendo este video es porque lo lograste, por lo menos hasta este punto. Y solo por ese motivo se necesita agradecer o se debe agradecer. Yo te voy a dar unas recomendaciones ahorita sobre cómo se puede celebrar de manera adecuada. ¿Ok? Bien, para hablar sobre las recomendaciones, se necesitan dividir en dos tipos de situaciones. ¿Cuáles son esos dos tipos de situación? Bien, si yo decido celebrar la Navidad solo con las personas que viven en mi hogar, en mi casa, o si decido celebrar la Navidad fuera de mi casa o con persona externa a la casa. Entonces, vamos a empezar hablando sobre cómo celebrar la Navidad solo con tu núcleo familiar o con personas de la casa también, porque es necesario saber que hay personas que no, que se viven solas. Entonces, quiero que estemos claros de cómo se puede hacer. Bien, ok, nosotros sabemos en Latinoamérica es común que no solo viven los padres y los hijos en la casa, sino que puede vivir el padre, el hijo y los nietos. Pueden vivir los tíos también en una sola casa. Sin embargo, se deben tomar medidas de precaución. ¿Cuáles son esas? Ok, viene el doctor Valladares y quiere decir, y con su esposa y quiere celebrar la Navidad en su casa con su hijo. Bien, vivimos solo los tres. Ok. A eso se refiere solo celebrar en el hogar con las personas que viven en el hogar. ¿Qué es lo que pasa normalmente en Navidad? Vienen los primos, vienen los tíos, ok. Pero vamos a hablar solo de las personas que están en la casa. Ok. ¿Cómo podemos celebrar esto de manera sana en la casa? Ok. Primero lo primero. Es necesario que llame a sus familiares, los felicite por la Navidad, les diga que está agradecido, que se alegra porque ellos están bien, pero necesita decirles que usted no va a salir de su casa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre empieza la insistencia y uno tiende a ceder. Entonces, pero necesita saber esto. Lo ideal en esta Navidad es que nos quedemos en nuestras casas todos. Lo ideal es lo mejor. Y una vez que usted le avise a sus familiares, si recibe visitas, trate de mantener las medidas de higiene. ¿Ok? Si recibe regalos, porque también los familiares les encanta llegar, aunque sea solo por una hora, qué sé yo, a dejar comida, relleno o a dejar algún tipo de regalo, desinfecte el envase o desinfecte el regalo, puede limpiarlo con alcohol, puede. ¿Por qué? Porque recuerde que el virus puede sobrevivir en ciertas superficies. ¿Ok? Con esto no quiero ser extremista, con esto no quiero llevar las cosas al extremo, pero sí tenemos que estar conscientes de esto. Doctor, ¿es 100% seguro que si yo tomo todas las medidas, ok, las probabilidades van bajando de que uno se contagie? ¿Ok? Si recibe sus regalos,
comida, desinfecte el envase con alcohol. Bien, regule su tiempo en las redes sociales. Doctor, ¿por qué? Bueno, sencillo. Es bastante común en la vida que cuando las personas no salen de sus casas, están pendientes del teléfono. Están en Facebook, en Instagram y todo. Y recordemos que no todas las personas van a tomar las medidas. Se van a reunir con sus familias, no van a usar mascarilla ni nada y van a estar subiendo su foto a sus redes sociales, lo cual tienen derecho a hacer. Pero ¿qué impacto tiene eso en la persona que se queda en su hogar? Bueno, genera ansiedad, genera preocupación y el típico pensamiento, la hubiera salido, ¿por qué me quedé en casa? Y es normal pensar de esa manera. Por eso necesita controlar su tiempo en las redes sociales. Mucha gente, pierde sus emociones durante las festividades. Sobre todo como médico lo he visto que a partir de las 10 de la noche en adelante, ¿verdad? Que es cuando ya se va a cumplir la hora. Pero necesitamos controlar el tiempo con nuestras redes sociales. Es sumamente importante. No siempre es bueno estar viendo lo que la otra persona está haciendo si yo me estoy restringiendo de algo. ¿Ok? Otra recomendación, cuide su salud mental. Casi todas las personas que deciden no celebrar la Navidad fuera de casa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, deciden no celebrarla y como comportamiento responsable, ellos ya llevan esa tendencia, o sea que han mantenido y han respetado el distanciamiento social desde que empezaron las leyes de cuarentena no oficial, ¿verdad? Pero llega un momento donde incluso tomando mucho tiempo, recordemos que somos seres sociales y necesitamos interacción con otras personas. La falta de interacción con otras personas o el aislamiento nos puede llevar a afectar nuestra salud mental. Entonces, siempre es bueno mantenerse distraído con esta fiesta. Usted puede encontrar la manera. No necesariamente tengo que darle actividad en específico, pero sí es necesario cuidar su salud mental. Los comentarios que haga la gente que usted es ridículo, que por qué se va a quedar y todo eso, no vale la pena hacerles caso. Y eso afecta a la salud mental. Muchas personas, se sorprendería saber cuántas personas conozco, o bueno, algunos los conocía, que se nos reían porque nosotros tomábamos las medidas en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Y qué sucedió? Bueno, unos murieron, otros casi se mueren, otros terminaron intubados y pues otros superaron la crisis. Pero es por lo mismo. Bien. Entonces, cuando hablo de cuidar la salud mental, quiero entrar a lo siguiente. No se aísle. Distanciamiento es diferente a aislamiento. ¿Ok? Es distinto. Una cosa es perder el contacto total y la otra es simplemente distanciarse. Por ejemplo, algo de lo que yo le digo a la gente, y esto lo digo porque nosotros tenemos alcance en varios continentes, toda América, Europa y en África. Nos salió un seguidor. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo tengo que adaptarme a la situación de cada continente. Pero, ¿qué es lo que hacen algunas familias en otros continentes, en otros países, y que perfectamente se puede aplicar a nuestro país como Nicaragua? Muy sencillo. Celebran la Navidad en su propia casa sin salir. ¿Y qué hacen? Conectan la computadora al televisor y hacen una videoconferencia mientras todos están celebrando. Es mejor celebrar de esta manera la Navidad a no volverla a celebrar, porque no podemos bajar la guardia. Esto no ha pasado, ¿ok? No ha pasado. Que ya inventaron una vacuna, doctor, que ya está. Bueno, no sé cuánto tiempo va a tardar en venir a nuestro país, Nicaragua. Pero, mientras tanto, tenemos que cuidarnos. E incluso las recomendaciones, a pesar del uso de vacunas, siguen estando vigentes en Estados Unidos.
que es la famosa vacuna que acaban de publicar. Y pues tenemos que tomar esa situación en cuenta, por favor, ¿ok? Yo los cuido a ustedes y ustedes me cuidan a mí. Así funciona esto. No podemos bajar la guardia con el COVID. Esto todavía no se ha acabado. Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las recomendaciones para celebrar Navidad fuera del hogar o con la familia en general. Ok, cuando digo familia en general, me refiero que en la casa llegan personas de afuera, el tío, los primos, hasta el perro, ¿ok? Que es una costumbre que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica. También, bueno, en realidad en el mundo se comparte la cena navideña. Pero ¿cuál es el problema con esto? Aumenta el riesgo de transmisión. Ya como les mencioné y voy a repetirlo a lo largo de esta transmisión, no hemos acabado la pelea. Esto continúa. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Bien, la guía dice, porque seamos sinceros, muchas personas no van a seguir las recomendaciones. Y los expertos lo saben, los médicos lo sabemos también. Entonces, se hicieron recomendaciones para cómo celebrar la Navidad fuera de casa o como que en tu casa vengan personas fuera. Entonces, ¿qué se recomienda cuando se va a realizar o se va a ir a un evento, a una cena? Bien, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Supongamos que yo quiero organizar o voy a ir, ¿verdad? Con varias personas. ¿Qué es lo primero que se recomienda? Ok, que tome en cuenta y se siente a pensar si tuvo contacto con una persona contagiada o con síntomas, o que se hizo una prueba de coronavirus. ¿Ok? Y está esperando el resultado. Bien, ¿qué habla lo otro? Bueno, supongamos que no tuve contacto ni nada, pero se trata de mantener, y la CDC lo pone de la siguiente manera, que trate 6 días antes de la reunión no tener mucho contacto o casi, o que sea contacto nulo con otras personas, porque esto facilita el riesgo de transmisión. Otra cosa a tomar en cuenta, ya sea si va a ir o si usted va a organizar, tome en cuenta el sector, la ubicación del lugar. ¿Por qué, doctor? Ok, le voy a usar un ejemplo. A mí me gustó lo que la CDC empezó a publicar porque recordemos que hay aplicaciones y todo que nos dicen por dónde puedo salir y por dónde no. ¿Por qué? Porque hay localizaciones, hay ubicaciones que tienen brotes. Por ejemplo, supongamos en el reparto donde vive el doctor Valladares, hay un brote, ¿verdad? Se diagnosticaron, qué sé yo, 20 casos, un ejemplo. Pero en el reparto, en el otro reparto, no. Y ahí tenemos un pariente. Entonces, se comparan los sectores, porque mientras más brotes, mientras más casos haya en un sector, más alta es la probabilidad que hay de contagio. Recientemente estaba teniendo una plática con alguien y me estaban contando que en la casa de ellos tomaron sus medidas, pero que en todo su barrio, su sector, hubieron personas contagiadas. Entonces siempre es necesario tener en cuenta el sector. Lo otro a tomar en cuenta es el lugar, ¿ok? El lugar. Cuando decimos el lugar, bueno, ya hablamos del sector, pero el lugar se recomiendan ciertas características del lugar. Por ejemplo, si el lugar es un espacio cerrado donde no hay ventilación, no se recomienda realizar ahí. ¿Ok? No se recomienda realizar ahí porque aumenta el riesgo de transmisión. ¿Qué tipo de lugar se recomienda? Se recomiendan espacios amplios donde se puedan encontrar muchas ventanas o que tenga múltiples accesos, puertas, que esté bien ventilado. Si es posible que se realice en un lugar abierto, un patio, un porche, etcétera.
Por supuesto, estamos hablando de que en ciertos países esto no lo vamos a poder hacer, por lo menos afuera, por el tipo de clima que hay, como lo es en Estados Unidos en la época de invierno. Es algo lógico. Pero por lo menos yo creo que en nuestro país, Nicaragua, sí se puede hacer una celebración al aire libre. ¿Ok? Pero no solo así por así. Entonces, me van a preguntar también, doctor, pero ¿qué pasa si cuántas personas se pueden reunir? Por cierto, recuerden hacer sus preguntas que yo con mucho gusto voy a contestarlas, ¿ok? Al final de cuando termine de explicarles. Bien, algo que me gustó de lo que podemos investigar, de lo que dicen las guías de recomendación, yo les voy a dar al final una página donde pueden encontrar las recomendaciones de manera clara, tanto en inglés como en español. Pero una de las recomendaciones que se da es que el número de personas depende según el lugar, según, si está condicionado de manera correcta y si puede cumplir la regla de estar bien ventilado, una ventilación adecuada. Pero, ¿qué sucede con esto? Y por eso quiero aclarar, o sea, no vamos a hacer una reunión de 20 personas, 15 personas, 10 personas. Lo que se recomienda máximo son 6 personas. 6 personas. Y porque eso va a disminuir considerablemente el riesgo. Como les digo, esto no se ha acabado todavía. No podemos dormirnos en nuestros laureles. Entonces, el número de personas depende según el sitio. Y depende de otras condiciones también. Entonces, hablamos de la cantidad y también hay que tomar en cuenta el tipo de personas que estás invitando a tu reunión o con el que vas a ir a compartir a tu reunión. Por ejemplo, ¿cómo qué, doctor? Sencillo. Bien. Si yo vengo y estoy con una persona, supongamos que estoy platicando y eso, bien, y me dice, fíjese que tuve contacto con fulanito, como decimos en Nicaragua, o tuve contacto con esta persona que andaba con síntomas respiratorios, tenía tos, tenía moquera, etc. Ese es un tipo de persona que hay que considerar. ¿Ven? Entonces, ¿qué personas se recomiendan invitar a reuniones de Navidad o por lo menos tener contacto social con ellos, no físico, social? Bueno, aquellas personas que han tomado sus medidas de higiene. ¿A qué me refiero con medidas de higiene? A las que voy a mencionar a continuación. Si va a hacer su reunión, el uso de mascarilla obligatorio. La mascarilla cubre la boca y la nariz, no cubre la nariz solamente. ¿Ok? Porque si no cubre la nariz, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Ok? Uso de mascarilla obligatorio. La persona solo se puede quitar su mascarilla cuando va a beber algo o cuando va a comer. Y debe volvérsela a poner inmediatamente. ¿Ok? Ya me van a decir, doctor, no me gusta esto. Bueno, son las recomendaciones que yo le doy, que están estipuladas, demostrados que funcionan, para que no se enferme. Bien. Otra cosa que se recomienda es mantener la distancia. Si va a acomodar silla, 2 metros de diferencia, o bueno, 1.80. Pero necesita mantener el distanciamiento. ¿Ok? Se disminuye considerablemente el riesgo y es necesario tomarlo. Discúlpenme si soy muy repetitivo con ciertos términos o con ciertas frases, pero es que quiero que queden claras. Mantener la distancia entre silla y silla 2 metros. ¿Ok? Si va a prestar su casa, asegúrese de desinfectar toda superficie antes y después del evento. ¿Ok? Antes y después. Porque acuérdese que el virus puede sobrevivir en ciertas superficies y cierto tiempo bajo ciertas condiciones, como lo es la temperatura. Entonces, desinfecte. Otra cosa que usted necesita en su hogar, si va a prestar su casa para que venga su familia o otras personas, tener a disposición jabón
líquido y agua. ¿Ok? Jabón líquido, agua y alcohol en gel o alcohol al 60%. ¿Ok? Hay que tener las condiciones para que las personas se puedan puedan lavarse y tomar las respectivas medidas. Ahora, bueno, ¿qué sucede? También puede tener una alfombra con alcohol en la entrada para que las personas se desinfecten también. Recuerde que esa es una medida que se utiliza. Entonces vamos recapitulando: tomar en cuenta el sector, tomar en cuenta el lugar, considerar seriamente el número de personas a lo menos que se pueda, y el tipo que vamos a invitar, desinfectar la superficie, uso obligatorio de mascarilla y mantener el distanciamiento social. Mantener la distancia de 2 metros. ¿Ok? Otra cosa, y creo que aquí es donde creo que donde más es la parte más difícil: no tenga contacto con la persona, por lo menos no directo. ¿Con eso a qué me refiero? Beso, abrazo, saludo de manos. ¿Ok? Porque aumenta el riesgo de la transmisión del virus. Ahora, otra cosa: ¿cómo se recomienda la distribución de la comida? ¿Ok? Recuerden, si tienen sus preguntas, yo con mucho gusto las voy a contestar. Recuerden, hagan sus preguntas, ¿ok? Ahora, regresando al tema, ¿cómo se hace la distribución de la comida? Bien, ¿cómo se recomienda? Se recomienda que la casa anfitriona, ponga toda la comida, no que las personas lleven. 1. 2, se recomienda que se asigne, que el plato de comida sea individual y que haya una persona encargada o 2 encargadas de hacer la distribución para que no se esté sirviendo la gente o no, porque pueden contaminar. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por favor, no tome en vano estas medidas. No estoy siendo extremista. Simplemente es mejor celebrar esta Navidad a no volver a celebrar. No podemos bajar la guardia. Nuestra lucha no se ha acabado y necesitamos mantener las mismas condiciones. Doctor, ¿dónde puedo encontrar estas recomendaciones que usted me ha dado? Ok, a mí me gusta, yo tengo la costumbre de estudiar en inglés y buscar información médica en inglés. Es mi costumbre. Pero lo bueno es que con la pandemia y todo eso, hay información accesible en cualquier idioma. Entonces, para las personas que nos están viendo, porque recordemos que el live lo vamos a subtitular, les recomiendo para mayor información lo que es el CDC, la página del CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. ¿Ok? Recuerden, aquí lo tienen. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Es famosísimo. Famosísimo. Solo se tiene que meter en Google y usted busca y listo. ¿Ok? Famosísimo. Ok. Y este es en inglés. Bien. Doctor, pero ¿por qué no podemos usar, pero por ejemplo, si a todos en la casa nos dio COVID-19, ¿por qué tenemos que usar todo eso? Bien. Casualmente hoy me estaba acordando, tomando en cuenta que este es el último live de nuestra página este año, me estaba acordando del primer live que hicimos, donde hablamos sobre la reinfección. Entonces, ¿qué pasa con cómo es la reinfección? Bueno, es muy sencillo. A una persona le da COVID, pasan los síntomas, ok, desarrolla inmunidad, pero a los meses esa inmunidad puede desaparecer. ¿Cuánto tiempo, doctor? Está demostrado que puede ser de 3 a 6 meses. ¿Ok? Esa inmunidad puede desaparecer. ¿Y qué pasa? Puede volverse a reinfectar. ¿Por qué no podemos bajar la guardia? Recordemos que la mayoría de los casos son asintomáticos. O sea, no vamos a saber, nunca van a tener un síntoma, pero ellos están portando el virus y pueden contagiar a una persona que sí se puede complicar y puede morirse. No estoy siendo alarmista, estoy simplemente explicándoles la realidad. Por eso tenemos que tomar. Pero quiero que estén claros de algo, y es que sí se puede celebrar, pero tiene que ser de manera prudente.
Yo sé, créanme, yo sé porque lo he hablado con los pacientes, lo veo en otras personas, yo sé que es difícil, pero se puede por esta vez. Honestamente, yo quiero llegar al año que viene con usted, ¿eh? Y tenemos que cuidarnos. Entonces, esas son las recomendaciones que les he traído. No bajen la guardia, recuerde usar mascarilla, recuerde lavarse las manos siempre. Y como les dije, creo que el video de instrucción esto iba a ser breve. No quiero, pero estas son las instrucciones, claro. Quiero que lo comparta y porque hay personas a las que les va a ser útil. Antes de terminar este live, me gustaría decirles algo. Que dé gracias. Dé gracias porque estamos en este punto. Y lo otro que le voy a decir es, bendiga a un médico si puede. No necesariamente, no me refiero a mí, aclaro. Pero si puede, bendiga a un médico. Para mí es muy duro ver cómo las personas andan en estadios ahorita, andan en discotecas ahorita o hacen sus reuniones y no les importa tomar la medida. No les importa. Para mí es duro porque he visto cómo mis compañeros se han esforzado, cómo han dado las mías extras, cómo arriesgaron su vida, cómo dejaron a sus familias o incluso algunos aumentaron el riesgo para su familia para que se estén vivos. Y creo que no es justo. Como médico, creo que no es justo para mis colegas que la población decida no cuidarse. Bendice a un médico, dale la gracia. ¿Ven? Dale la gracia. Porque dicen, es que para eso se prepararon. No, señores, no. Señoras y señores, no. Nadie te prepara para una pandemia. Nadie te prepara para ver una unidad de cuidados intensivos llena y con personas muriendo a cada rato. Por esa razón te pido que bendigas a un médico, a mis colegas sobre todo. Yo creo que si yo me cuido, yo te cuido a vos. ¿Ok? Bendecí un médico, usa tu mascarilla. Yo estoy agradecido porque en mi casa tomamos las medidas. Tengo a mi padre, tengo a mi madre, a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano, a mi hermano, a mis hermanas. Pero también me preocupa el hecho de saber que por una sola persona que no quiera ponerse una mascarilla, que no quiera mantener el distanciamiento, porque incluso hasta se burlan de uno por eso, pueda poner la vida en riesgo de ello. De nada nos sirve cuidarnos si otro no se cuida. Por esta razón, por favor te pido que te cuides. Te doy estas recomendaciones. Si consideras que no podés realizarlas todas, entonces no lo hagas y quédate en tu casa de manera segura. Por favor, sé considerado con vos, con tu familia y con mis colegas médicos que tanto se han esforzado. ¿Ok? Y lo último que te quiero recomendar es que tengas fe. La fe, bueno, yo no me considero una persona religiosa, pero yo lo he visto tanto en mi vida como en las otras personas, hasta en los pacientes, que la fe mejora las circunstancias. ¿Ok? De esto salimos todos, pero tenemos que creer y cuidarnos la espalda. ¿Ok? Entonces, se me cuidan. Ha sido un placer. Como les dije, este live va a ser breve. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Les quiero comentar, desde que abrimos Cuidando tu Salud, las estadísticas nos dicen que hemos alcanzado aproximadamente 55,000 personas, un poquito más de hecho. Nuestros lives han tenido miles de reproducciones, algunos, y otros han estado bajos, pero no se trata de calidad, no se trata de cantidad, sino de calidad. Si tan solo tenemos un seguidor o una persona lo ve, nosotros vamos a estar felices. Por eso te pido, si nuestros lives te han servido, por favor,
por favor, comentanos, decirnos, doctor, si me ha servido aquí a mí y a mi familia, porque eso nos hace saber que nuestro trabajo está dando frutos. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Les agradezco a todos por sus palabras, por sus abrazos. Bueno, entonces, entonces, bueno, les agradezco a todos. Denia, gracias. Aldo, gracias. Magdalena, gracias. Familia Sandino, gracias. Mi esposa Hazel, muchas gracias. Ligia, muchas gracias. Mi Perla, gracias. ¿Ok? Cuídense. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos el año que viene. Les tengo una sorpresa para el año que viene. Recuerda lo del 23. Por favor, si consideras que alguien necesita una consulta gratis, nosotros podemos dársela el 23. Los datos están en nuestra página y queremos compartirla. Una vez más agradezco al equipo de Cuidando tu Salud, Michael Sequeira, María René, Emerson Sandino, María Mercedes, Luis Valladares, su esposa Linda y también a mi esposa Geisa. ¿Okay? Para mí ha sido un placer, es un gusto. Cuídense. Recuerden, medidas si me quedo solo en casa, medidas si salgo de mi casa o celebro con toda mi familia. Uso de mascarilla no es opcional. Mantener la distancia de 2 metros, valorar bien un lugar y el sector que sea ventilado, preferiblemente afuera, ¿ok? Y cualquier cosa pueden contactarnos. Les voy a compartir acá nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos, Cuidando tu Salud TV, son nuestros live, pero la diferencia es que los podemos subtitular y hacer algunas otras cosas también. Pueden encontrarnos como en Instagram como Dr. Carlos Valladares y por supuesto en nuestro Facebook Cuidando tu Salud con el Dr. Carlos Valladares. ¿Ok? También nos puedes encontrar con el hashtag Cuidando tu Salud, Nick. Te agradezco mucho por tu atención y recuerda, por favor, bendice a un médico. Bendice a un médico. Que mientras vos estabas dormido tranquilo, ellos se estaban esforzando. Puedes bendecirlo de cualquier manera. Te lo dejo a tu creatividad. Pero recordá bendecir a un médico y darle las gracias. ¿Ok? Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a una transmisión más de Cuidando tu Salud, donde la educación del paciente y educarlo es parte de cuidar su salud. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos.